Había planeado aquella noche hasta el más mínimo detalle, convencida de que sería un recuerdo que mi familia y yo atesoraríamos para siempre. El restaurante Villa del Mar, ubicado en la costa de Valencia, ofrecía una vista privilegiada al Mediterráneo. A través de los amplios ventanales, las olas brillaban bajo la luz menguante del atardecer, creando destellos dorados sobre el agua que parecían bailar especialmente para nosotros. Quería que el ambiente reflejara los años de amor, dificultades y triunfos que mi marido Carlos y yo habíamos compartido. O al menos eso creía yo. Nuestros hijos Elena y Mateo estaban sentados a la mesa, vestidos con esmero. Elena, con sus 15 años, llevaba un vestido azul que le había regalado en su último cumpleaños, mientras que Mateo, de 12, se había puesto una camisa que le hacía parecer mayor. Sus rostros resplandecían de anticipación, por lo que se suponía que sería una velada feliz. Los camareros se movían silenciosamente alrededor de nosotros, colocando copas brillantes y cubiertos de plata sobre manteles inmaculados. El aire olía ligeramente a sal y a pescado a la brasa proveniente de la cocina, mezclándose con el aroma de las flores frescas que había pedido para decorar nuestra mesa. Miré a Carlos al otro lado de la mesa y sonreí, agradeciéndole en silencio por los 20 años que habíamos pasado juntos. Mi corazón estaba lleno de gratitud y esperanza, listo para honrar la vida que habíamos construido desde aquel día en que nos conocimos en la Universidad de Barcelona. Todo parecía en equilibrio, casi perfecto. Había organizado que tocaran música suavemente de fondo, una mezcla de piano y violín que daba a la velada un ritmo suave y romántico. Las velas parpadeaban en las mesas a nuestro alrededor, reflejándose en las copas de vino. Me había volcado en hacer esta noche inolvidable, nunca imaginando que sería recordada por razones que jamás podría haber previsto. ¿Te acuerdas de nuestro primer aniversario?, le pregunté a Carlos mientras los niños conversaban entre ellos. Aquel piso pequeño en Barcelona, con las goteras y la vecina que tocaba el piano a todas horas. Carlos sonrió, pero noté algo distante en su mirada. Lo atribuía al cansancio. Últimamente trabajaba demasiado en el bufete de abogados. Sus ojos recorrieron el restaurante con cierta inquietud, como si buscara algo o a alguien. Debería haber prestado más atención a esa señal. Claro que me acuerdo, Lucía, respondió finalmente. Han pasado muchos años desde entonces. La camarera se acercó para tomar nuestro pedido. Recomendó la paella valenciana y el pescado fresco del día. Los niños optaron por los calamares, su plato favorito desde pequeños. Carlos pidió una botella de vino blanco, un albariño que solíamos disfrutar en ocasiones especiales. «Mamá, ¿por qué elegiste este restaurante, Zo?», preguntó Elena mientras esperábamos la comida. Su pregunta me hizo sonreír. Este lugar tenía un significado especial para nosotros. «Tu padre me pidió matrimonio aquí», respondí, sintiendo cómo el recuerdo me envolvía como una manta cálida. Fue durante un fin de semana que pasamos en Valencia. Ni siquiera sabía que me traería aquí. Aquí. Fue una completa sorpresa. Carlos asintió, confirmando mi historia, pero su mano tamborileaba nerviosamente sobre la mesa. Nuevamente, ignoré la señal. Estaba demasiado absorta en la perfección del momento que había planeado para notar que algo no encajaba. El restaurante estaba casi lleno. A nuestro alrededor, parejas y familias disfrutaban de la velada. Una pareja de ancianos nos miraba con sonrisas nostálgicas desde la mesa contigua, como si vieran en nosotros un reflejo de su propio pasado. En otra mesa, un grupo de amigos celebraba un cumpleaños con risas y brindis. Mientras bebía un sorbo de vino, observé a mis hijos. Elena había heredado los ojos oscuros de Carlos y mi cabello castaño. Mateo, por otro lado, era la viva imagen de mi padre, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Verlos crecer había sido la mayor alegría de mi vida, y compartirlo con Carlos a pesar de nuestros altibajos me había hecho sentir completa. Los años no habían sido fáciles.
Hubo momentos difíciles, como cuando perdimos a mi padre hace 3 años, o cuando el negocio de Carlos atravesó una crisis que casi nos lleva a la ruina. Pero siempre habíamos salido adelante, juntos, apoyándonos mutuamente. O al menos eso era lo que yo creía. La comida llegó, exquisitamente presentada. El aroma del azafrán y el mar se elevaba de los platos, provocando exclamaciones de aprecio por parte de los niños. Carlos levantó su copa para brindar, y por un momento su mirada se encontró con la mía con la misma intensidad de años atrás. «Por nosotros», dijo, y todos chocamos nuestras copas. La conversación fluyó mientras comíamos. Hablamos de los planes de Elena para estudiar medicina, del partido de fútbol que Mateo tenía el próximo domingo, de aquel viaje que siempre habíamos querido hacer a Granada para ver la Alhambra. Todo parecía normal, cotidiano pero hermoso en su simplicidad. Incluso las breves ausencias de Carlos, cuando revisaba su teléfono o miraba hacia la entrada, no lograron empañar mi felicidad. Mientras esperábamos el postre, Carlos se excusó para ir al baño. Lo vi caminar entre las mesas, saludando ocasionalmente a algún conocido. Valencia no era tan grande, y después de 20 años viviendo aquí, habíamos formado parte de la comunidad. Regresó unos minutos después, pero algo había cambiado en su expresión. Parecía más decidido, como si hubiera tomado una resolución importante. El postre, una crema catalana con frutos rojos, fue servido con esmero. Los niños devoraron el suyo con entusiasmo, mientras yo saboreaba cada bocado, intentando guardar cada detalle de esta noche en mi memoria. El cielo fuera de las ventanas se había oscurecido por completo, y las luces del paseo marítimo titilaban como estrellas caídas. Fue entonces cuando Carlos se puso de pie. Por un instante pensé que quizás tenía una sorpresa para mí, algo que había planeado para complementar mis esfuerzos. Mi corazón dio un vuelco de alegría anticipada, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Cuando Carlos se puso de pie sosteniendo un ramo de rosas rojas que había sacado de algún lugar bajo la mesa, sentí que mi corazón se hinchaba con una alegría ingenua. Durante un fugaz segundo, creí que había planeado algo tierno para complementar mis propios esfuerzos por hacer especial aquella noche. Pensé que estaba a punto de sorprenderme, de hacer un gesto que recordaría a nuestros hijos que el amor, incluso después de tantos años, todavía podía celebrarse con la misma intensidad del primer día. Las rosas, frescas y perfectamente abiertas, brillaban bajo la luz cálida del restaurante. Elena me miró con complicidad, como si supiera lo que iba a pasar. Mateo sonreía abiertamente, apoyando los codos sobre la mesa con anticipación. Yo me sentía como una adolescente de nuevo, esperando que mi marido pronunciara esas palabras que siempre me hacían sentir única y amada. Pero mientras Carlos daba un paso adelante, su mirada se fijó más allá de mí, hacia la entrada del restaurante. Sus ojos reflejaban una determinación que nunca había visto antes, una certeza que me resultó inquietante. Una mujer se levantó de su mesa cerca de la entrada, su presencia imponente de una manera que atrajo la atención inmediata de todos. Llevaba un vestido negro que se ajustaba perfectamente a su figura, y su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Sin vacilación, Carlos extendió las flores hacia ella, no hacia mí. «Raquel», dijo Carlos con una voz firme que resonó en el ahora silencioso restaurante, «estas son para ti». La escena me golpeó como una puñalada en el pecho, tan repentina y aguda que casi me robó el aliento. El tiempo pareció detenerse mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La mujer, Raquel, se acercó con pasos elegantes. Ahora podía ver su rostro con claridad. Más joven que yo, quizás unos 30 y tantos, con rasgos definidos y labios pintados de rojo intenso. Miré a mis hijos, y sus expresiones reflejaban la incredulidad que sentía en mi pecho.
Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Su maquillaje, aplicado con tanto cuidado para esta noche especial, comenzaba a correrse. Mateo estaba pálido, sus manos aferrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Eran demasiado jóvenes para entender completamente lo que estaba pasando, pero lo suficientemente mayores como para sentir su peso. A nuestro alrededor, las conversaciones se congelaron, reemplazadas por el estruendo de un camarero que perdió el control de su bandeja, enviando platos, estrellándose contra el suelo. La porcelana rota rompió el silencio tenso que se había instalado. El restaurante, antes festivo y acogedor, cayó en un silencio incómodo, interrumpido solo por el sonido de la porcelana que rodaba por el suelo de madera. «¿Qué está pasando, Carlos?», logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Carlos me miró directamente, sin rastro de remordimiento o vergüenza. «Lo siento, Lucía, pero ya no puedo seguir viviendo esta mentira. Raquel y yo nos conocimos hace un año en un caso del bufete. Nos enamoramos». Sus palabras cayeron como piedras en el agua tranquila de lo que yo creía que era nuestra vida. Cada sílaba creaba ondas de dolor que se expandían por todo mi ser. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una vida compartida, todo reducido a una mentira que él ya no podía soportar. «¿Papá?». La voz quebrada de Elena cortó el aire como un cristal roto. «¿Qué estás haciendo?». Carlos la miró, y por primera vez vi un atisbo de duda en sus ojos. Pero Raquel puso su mano sobre el brazo de él. Un gesto de posesión que me hizo sentir náuseas. Ella sonreía ligeramente, sus ojos recorriendo la sala como si esperara ser reconocida, admirada incluso por su conquista. Las flores permanecían en sus manos, sus colores vibrantes burlándose de la ruina del momento. El restaurante entero parecía contener la respiración, testigos involuntarios de la destrucción de nuestra familia. Los ancianos de la mesa contigua nos miraban con una mezcla de pena y fascinación morbosa. El grupo que celebraba el cumpleaños había bajado la voz, observándonos de reojo. «Carlos, por favor», supliqué, consciente de que mi dignidad se desmoronaba con cada palabra. «Piensa en los niños. No así, no aquí». Pero él parecía decidido a completar su espectáculo, como si hubiera ensayado este momento durante semanas. Tomó la mano de Raquel y la acercó más a nuestra mesa. «Lucía, Elena, Mateo», dijo con una formalidad que me resultó insultante, «quiero presentarles a Raquel Soto. Ella es importante para mí». Mateo se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. «No quiero conocerla», gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te odio», y con eso salió corriendo hacia los baños. Elena me miró, buscando en mi rostro alguna señal de qué hacer, cómo reaccionar ante este terremoto emocional. Yo no tenía respuestas. Mi mundo se estaba desmoronando, y lo único que podía hacer era permanecer sentada, paralizada por el shock y la humillación. «Deberías ir tras él», dije finalmente, encontrando un resquicio de fuerza en mi preocupación por mi hijo. Carlos vaciló, mirando a Raquel como si buscara su permiso. Ella asintió levemente, y él se dirigió hacia los baños. La música de fondo, que antes parecía perfecta para nuestra celebración, ahora sonaba como una burla cruel a mi ingenuidad. «Lo siento», dijo Raquel cuando Carlos se alejó, aunque su tono carecía de cualquier sinceridad real. «No queríamos que fuera así». «Noromus», respondí, encontrando mi voz y mi ira. «Entonces, ¿por qué venir aquí esta noche? ¿Por qué no esperar a que estuviéramos solos? ¿Por qué humillarme delante de mis hijos y de todo el restaurante?». Ella se encogió de hombros, un gesto casual que contrastaba con la gravedad de la situación. Carlos pensó que sería mejor hacerlo de una vez. «Un corte limpio», dijo. «Un corte limpio.
como si 20 años pudieran terminarse con la misma facilidad con que se corta un trozo de tela, como si nuestros hijos pudieran asimilar este corte limpio, sin cicatrices permanentes. Elena tomó mi mano bajo la mesa, apretándola con fuerza. Su gesto me ancló a la realidad, recordándome que no estaba sola en este naufragio emocional. Le devolví el apretón, agradecida por su presencia y fortaleza. «Deberías irte», le dije a Raquel, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Este es un momento familiar, y tú no eres parte de nuestra familia». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero antes de que pudiera responder, Carlos regresó con Mateo, que tenía los ojos rojos e hinchados. Mi hijo se sentó a mi lado, alejándose lo más posible de su padre. «Vamos aquí a hablar de esto en casa», dijo Carlos, intentando retomar el control de la situación. «Pediré la cuenta». «No», respondí. «Tú y ella pueden irse. Nosotros terminaremos nuestra cena». Carlos pareció sorprendido por mi respuesta. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, un escándalo mayor que le permitiera posicionarse como la parte razonable. Mi calma aparente lo desconcertó. «Lucía, no seas irracional. Los niños están alterados, deberíamos irnos todos». «¿Irracional?», repetí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba gradualmente al shock inicial. «¿Yo soy la irracional? Tú acabas de destruir nuestra familia en público, Carlos. Vete con ella si quieres, pero mis hijos y yo nos quedaremos aquí». La tensión entre nosotros era palpable. Los otros comensales fingían no mirar, pero era evidente que cada palabra, cada gesto, estaba siendo observado y recordado para ser contado después. Mañana seríamos el chisme favorito de Valencia, la familia que se desmoronó durante una cena en Villa del Mar. La atmósfera cambió en un instante, como un cristal que se hace añicos y deja fragmentos demasiado afilados para recogerlos sin herirse. Los clientes intercambiaban miradas confusas, sus murmullos elevándose en corrientes nerviosas que solo profundizaban mi sensación de humillación. Permanecí inmóvil, mis manos rígidas sobre el mantel blanco, incapaz de reconciliar lo que acababa de presenciar con el hombre que creía conocer durante 2 décadas. Carlos y Raquel seguían de pie, ella aún sosteniendo aquellas malditas rosas rojas. Él intentó acercarse a nuestra mesa otra vez, pero Elena lo detuvo con una mirada que jamás había visto en los ojos de mi dulce hija. «No te acerques», dijo ella con una voz que mezclaba rabia y dolor a partes iguales. «No después de esto». Cada sonido se amplificó. El leve goteo del agua de los cubitos de hielo derritiéndose en una cubitera cercana. El roce de una silla al ser retirada. La respiración irregular de Mateo mientras intentaba no llorar más. El calor del restaurante se había vuelto sofocante. Cada parpadeo de las velas proyectaba sombras crueles que parecían exponer la verdad, que había sido demasiado ciega, o quizás demasiado reacia, para ver. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita algo?», preguntó el camarero, un joven de unos 20 años con acento andaluz que parecía genuinamente preocupado. Su presencia me devolvió momentáneamente a la realidad. «La cuenta, por favor», respondí mecánicamente. «Y agua, más agua». Mientras el camarero se alejaba, Carlos dio un paso hacia adelante. «Lucía, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué, Carlos?», interrumpí, encontrando mi voz en la indignación creciente. ¿Que has estado engañándonos? ¿Que has decidido terminar nuestro matrimonio delante de todo el mundo? ¿Qué exactamente quieres explicarme que no haya quedado ya dolorosamente claro? Raquel tuvo la decencia de parecer incómoda, mirando a su alrededor como si de repente se diera cuenta de la magnitud del espectáculo público que estaban protagonizando. Sin embargo, no soltó las flores ni la mano de Carlos. Su presencia seguía siendo una herida abierta en medio de nuestra familia fracturada. «Quería ser honesto», dijo Carlos, con un tono que sugería que él era la víctima de esta situación.
Ya no podía seguir viviendo una mentira. ¿Honesto? La palabra salió como un veneno de mis labios. La honestidad habría sido hablar conmigo en privado, no montar este circo. Una mujer de la mesa contigua se aclaró la garganta ruidosamente. Disculpen, dijo dirigiéndose al camarero que pasaba. ¿Podríamos cambiarnos a otra mesa? El ambiente aquí se ha vuelto un poco tenso. Sus palabras fueron como una bofetada adicional. Nuestro drama familiar se había convertido en una molestia para los demás comensales. La vergüenza se sumó a la ira y al dolor, creando un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarme. «Mamá», susurró Mateo, tirando suavemente de mi manga. Sus ojos, tan parecidos a los de mi padre, estaban llenos de confusión y miedo. «¿Podemos irnos a casa? Por favor». Su súplica rompió algo dentro de mí. Mis hijos no merecían este espectáculo público, esta humillación. Asentí lentamente, buscando mi bolso bajo la mesa. «Sí, cariño, nos vamos ahora mismo». «¿Y cómo piensan irse?», preguntó Carlos frunciendo el ceño. «Yo conduje hasta aquí. Las llaves del coche están conmigo». Era cierto. En mi planificación meticulosa de la noche perfecta, había aceptado sin pensar que viniéramos todos juntos en el Audi familiar. Nunca imaginé que regresaríamos por separado, que nuestra familia se dividiría esa noche. «Pediremos un taxi», respondió Elena antes de que yo pudiera hacerlo. A sus 15 años mostraba una fortaleza que yo envidiaba en ese momento. «No necesitamos nada de ti». Carlos pareció herido por la frialdad de nuestra hija, como si no hubiera anticipado que sus acciones tendrían consecuencias tan inmediatas en su relación con los niños. Quizás había esperado que ellos entendieran, que aceptaran su nueva relación con la misma facilidad con la que él había descartado nuestro matrimonio. «Elena, sigo siendo tu padre», dijo con un tono autoritario que sonaba hueco dadas las circunstancias. «Un padre no hace lo que tú acabas de hacer», respondió ella, y vi en sus ojos una madurez dolorosa, como si hubiera envejecido años en minutos. El camarero regresó con la cuenta y más agua. Miró la situación con incertidumbre, claramente incómodo al encontrarse en medio de nuestro conflicto familiar. Dejó la carpeta con la cuenta sobre la mesa y se retiró discretamente. Abrí mi bolso para sacar la tarjeta de crédito, pero Carlos puso su mano sobre la carpeta. «Yo pago», dijo. «Es lo mínimo que puedo hacer». «¿Lo mínimo?», repetí con amargura. «Sí, supongo que es literalmente lo mínimo». Mientras él sacaba su billetera, Raquel seguía de pie a unos metros, todavía sosteniendo aquel ramo que ahora parecía un símbolo obsceno de todo lo que había perdido. Noté que algunos de los pétalos comenzaban a caer, como si incluso las flores sintieran la toxicidad del momento. «Debería esperarte fuera», dijo Raquel finalmente a Carlos, incapaz de soportar las miradas acusatorias de mis hijos. «Sí, haz eso», respondió él, y la vi alejarse hacia la entrada del restaurante, dejando un rastro de pétalos caídos a su paso. Una vez que pagó, Carlos intentó un último acercamiento. «Los llamaré mañana», dijo, como si estuviera concluyendo una reunión de negocios en lugar de abandonar a su familia. «Hablaremos de los arreglos prácticos, la casa, las visitas». «Vete ya», dijo Elena con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Solo vete». Carlos asintió lentamente, como si finalmente entendiera que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, donde Raquel lo esperaba. Los vi salir juntos a través de los ventanales, sus siluetas recortadas contra las luces del paseo marítimo. El silencio que dejó a su paso era ensordecedor. Los tres nos quedamos sentados, inmóviles, como sobrevivientes aturdidos después de un desastre natural. Elena fue la primera en romperlo. «Lo odio», dijo en voz baja. «Lo odio por hacernos esto». «Yo también», añadió Mateo, con las mejillas todavía húmedas por las lágrimas. «No», respondí automáticamente.
el instinto maternal sobreponiéndose a mi propio dolor. No deben odiarlo, es su padre a pesar de todo. ¿Cómo puedes defenderlo, Tien?, preguntó Elena con incredulidad. Después de lo que acaba de hacer, no tenía una respuesta clara. ¿Estaba defendiéndolo? ¿O simplemente intentaba proteger a mis hijos de un odio que podría envenenarlos por dentro? No lo estoy defendiendo, dije finalmente. Lo que hizo es imperdonable. Pero el odio solo les hará daño a ustedes, no a él. Llamé a un taxi mientras recogíamos nuestras cosas. Los demás comensales fingían no mirarnos, pero sentía sus ojos sobre nosotros, su curiosidad apenas disimulada. El restaurante que había elegido con tanto cuidado para celebrar nuestro amor se había convertido en el escenario de su muerte pública. Mientras esperábamos fuera, el aire fresco del Mediterráneo me golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma salado del mar. Era el mismo mar que había sido testigo de tantos momentos felices entre nosotros, paseos por la playa, los primeros chapuzones de los niños, aquellas tardes de domingo en que construíamos castillos de arena que la marea se llevaba al anochecer. Ahora parecía burlarse de mí con su constancia, con su capacidad para seguir existiendo, inalterado, mientras mi mundo se derrumbaba. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó Mateo, su voz pequeña contra el sonido de las olas. Vamos a volver a casa, ¿qué?, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Y mañana empezaremos a descubrir cómo será nuestra nueva vida. El taxi apareció en la distancia, sus luces cortando la oscuridad de la noche valenciana. Mientras se acercaba, un pensamiento inesperado cruzó mi mente. Tal vez esta no era solo una noche de pérdida, sino también el principio de algo nuevo, algo que aún no podía ver ni comprender, pero que existía en algún lugar del futuro, esperándonos. El taxi avanzaba por las calles de Valencia, dejando atrás las luces del paseo marítimo. El conductor, un hombre mayor con una boina típica valenciana, nos miraba de vez en cuando por el retrovisor, probablemente preguntándose por qué una madre y dos adolescentes tenían los ojos hinchados y rojos. Afortunadamente, tuvo la sensibilidad de no hacer preguntas. Los rostros de mis hijos eran lo que más me destrozaba. Sus ojos reflejaban una confusión y una tristeza que me partía el alma, suplicando silenciosamente por respuestas que no podía darles. Elena miraba por la ventana, sus lágrimas cayendo sin control mientras el paisaje urbano se deslizaba velozmente. Mateo se había acurrucado contra mí, aferrándose a mi brazo como cuando era pequeño, y tenía miedo de los truenos durante las tormentas de otoño. ¿Papá va a volver a casa?, preguntó finalmente Mateo, rompiendo el pesado silencio que nos envolvía. La pregunta quedó suspendida en el aire del taxi, tan dolorosa como inevitable. Elena se volvió hacia nosotros, esperando también mi respuesta. Su mundo, construido sobre la creencia de que sus padres estaban unidos, se había fracturado en un solo gesto. No lo sé, cariño, respondí con honestidad. No tenía sentido mentirles ahora. Creo que no, al menos no por ahora. Mateo asintió lentamente, como procesando información demasiado compleja para sus 12 años. ¿Es por algo que hicimos?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas pude escucharlo. No, respondí inmediatamente, abrazándolo con más fuerza. Nunca pienses eso. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Son cosas de adultos, entre tu padre y yo. Cosas de adultos, repitió Elena con amargura, como si fuéramos demasiado pequeños para entender que papá nos ha traicionado a todos. Su perspicacia me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Elena siempre había sido observadora, captando matices y tensiones que otros pasaban por alto. Me preguntaba cuánto habría notado en los últimos meses, qué señales habría captado mientras yo vivía en mi burbuja de negación.
Tienes razón, admití. No es justo simplificarlo así. Tu padre ha tomado una decisión que nos afecta a todos, y tienen todo el derecho a estar enojados y dolidos. El taxi giró por la avenida de Blasco Ibáñez, acercándonos a nuestro hogar en el barrio de Benimaclet. Las farolas iluminaban las aceras donde solíamos pasear los domingos, deteniéndonos en aquella heladería italiana que hacía el mejor gelato de la ciudad. Ahora esas calles familiares parecían pertenecer a otra vida, una vida que se había deshecho en cuestión de minutos. ¿Esa mujer va a vivir con papá?, preguntó Mateo siguiendo su propia línea de pensamiento. Elena hizo un sonido de disgusto. Seguro que sí. Probablemente ya tienen todo planeado. No quería pensar en eso, en Carlos y Raquel construyendo una vida juntos mientras la nuestra se desmoronaba. Pero las preguntas de mis hijos merecían respuestas, por dolorosas que fueran. No lo sé, dije nuevamente. Tendremos que hablar con vuestro padre sobre muchas cosas en los próximos días. El taxi se detuvo frente a nuestro edificio, un bloque de apartamentos de los años 70 con balcones llenos de geranios y jazmines. Nuestra vecina, doña Carmen, estaba regando sus plantas a pesar de la hora tardía. Nos saludó con la mano, pero al ver nuestras caras, su sonrisa se transformó en preocupación. Pagué al taxista y los tres subimos en silencio hasta el 5º piso. El apartamento, normalmente cálido y acogedor, parecía ahora extrañamente ajeno, como si los muebles y objetos familiares supieran que algo fundamental había cambiado. «Voy a mi habitación», anunció Elena tan pronto como entramos. «Yo también», añadió Mateo rápidamente. Quería detenerlos, abrazarlos, asegurarles que todo estaría bien eventualmente. Pero ¿cómo podía prometerles algo que ni yo misma creía? Así que los dejé ir escuchando cómo sus puertas se cerraban suavemente, dejándome sola en el salón donde tantas noches habíamos visto películas juntos, los cuatro acurrucados en el sofá grande. Me quité los zapatos y me dejé caer en ese mismo sofá, notando por primera vez que estaba temblando. La adrenalina que me había mantenido funcionando durante la escena en el restaurante comenzaba ya a disiparse, dejando tras de sí un cansancio abrumador. Tomé el retrato familiar que descansaba sobre la mesa auxiliar. Nosotros cuatro en la playa de la Malvarrosa el verano pasado, sonriendo bajo el sol mediterráneo, completamente ajenos al futuro que nos esperaba. El sonido de música suave proveniente de la habitación de Elena rompió el silencio. Reconocí la melodía, una canción triste de Pablo Alborán sobre amores perdidos. A través de la pared podía escuchar sus sollozos ahogados por la música. Mi instinto fue ir con ella, consolarla, pero algo me detuvo. Quizás necesitaba este tiempo a solas, este espacio para procesar su dolor sin tener que ser fuerte para mí o para su hermano. La puerta de Mateo permanecía cerrada, pero no escuchaba ningún sonido proveniente de su habitación. Me levanté y me acerqué sigilosamente, presionando mi oído contra la madera. Nada. El silencio me preocupó más que cualquier llanto. Toqué suavemente. «Mateo, ¿puedo pasar?» No hubo respuesta inmediata, pero luego escuché un débil sí desde el interior. Abrí la puerta lentamente. Mateo estaba sentado en el suelo, rodeado de sus cómics de Mortadelo y Filemón, pero no los estaba leyendo. En sus manos sostenía una fotografía enmarcada. Él y Carlos en el estadio de Mestalla, ambos con camisetas del Valencia CE, sonriendo tras un partido ganado. «Habíamos planeado ir al próximo partido», dijo sin levantar la mirada. «Papá prometió que iríamos juntos». Me senté a su lado en el suelo sintiendo cómo el corazón se me encogía ante su dolor palpable. «Y seguro que irán», respondí, intentando sonar convincente. «Tu padre sigue siendo tu padre, Mateo. Eso no va a cambiar». «Pero todo lo demás sí», murmuró, colocando la fotografía boca abajo. No pude contradecirlo. Tenía razón. Todo lo demás cambiaría. Y ni siquiera yo sabía exactamente cómo sería nuestra nueva realidad. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó,
levantando finalmente sus ojos hacia mí, que ni siquiera se despidió. Se fue con esa mujer como si nosotros no importáramos. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Era cierto. En medio de todo el drama, Carlos no había abrazado a sus hijos. No les había dicho que los amaba a pesar de todo, que seguiría siendo su padre. Simplemente había marchado con Raquel, dejando tras de sí una familia rota y confundida. Tienes razón, admití, y eso no está bien. Pero mañana hoy hablaremos con él. Te prometo que no permitiré que se aleje de ustedes. Mateo se inclinó hacia mí, apoyando su cabeza en mi hombro. ¿Podemos dormir juntos esta noche? Como cuando era pequeño y había tormenta. Su petición, tan vulnerable y honesta, rompió algo dentro de mí. Claro que sí, cariño. Podemos hacer una cama grande en el salón, con mantas y almohadas. Invitaremos a Elena también. Asintió, y por primera vez desde que salimos del restaurante, vi un atisbo de alivio en su rostro. Me levanté y le tendí la mano. Vamos a prepararlo todo. Mientras salíamos de su habitación, escuché que la música en la de Elena había cambiado. Ahora sonaba algo más animado, aunque igualmente melancólico. La puerta de su habitación se abrió cuando pasamos frente a ella. ¿Estáis bien?, preguntó, con los ojos hinchados pero la barbilla alta, mostrando una fortaleza que me hizo sentir orgullosa y triste a partes iguales. Vamos a hacer una cama en el salón, explicó Mateo, como cuando éramos pequeños. ¿Vienes? Elena miró hacia su habitación, luego hacia nosotros, y finalmente asintió. Voy a buscar mis almohadas. Mientras mis hijos reunían mantas y almohadas, me di cuenta de que, a pesar del dolor, estábamos juntos, los tres contra el mundo si era necesario, y en ese momento esa certeza fue suficiente para darme la fuerza que necesitaba para enfrentar el mañana. El domingo amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las persianas del salón. Los tres habíamos dormido juntos en la improvisada cama de mantas y cojines, un refugio contra la tormenta emocional que nos había sacudido la noche anterior. Elena y Mateo seguían dormidos, sus rostros relajados finalmente en el sueño, libres momentáneamente del dolor que los había acompañado hasta que el cansancio los venció. Me levanté con cuidado de no despertarlos y me dirigí a la cocina. El ritual de preparar café me resultó extrañamente reconfortante, algo cotidiano y normal en medio del caos que ahora era nuestra vida. Mientras la cafetera burbujeaba, revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Carlos y un mensaje. Necesitamos hablar. Pasaré por la mañana para recoger algunas cosas. El mensaje me produjo una sensación física de malestar. No estaba preparada para verlo tan pronto, para enfrentar la realidad de que vendría a buscar sus pertenencias. Pero los niños necesitaban hablar con él. Necesitaban respuestas que solo su padre podía darles. Le respondí con un escueto: estaremos aquí. Los niños necesitan verte. Preparé desayuno para todos: tortilla de patatas, pan tostado con tomate y aceite, y zumo de naranja recién exprimido. La normalidad de estos actos cotidianos me ancló momentáneamente, recordándome que la vida seguía, que debíamos seguir alimentándonos, cuidándonos, existiendo. Elena fue la primera en despertarse, arrastrando los pies hasta la cocina con el pelo revuelto y los ojos aún hinchados. «Buenos días», murmuró, sentándose en uno de los taburetes de la barra de desayuno. «Huele bien». Le serví una taza de chocolate caliente, su favorito desde pequeña. «¿Has dormido algo?», le pregunté, aunque la respuesta era evidente en las sombras bajo sus ojos. «Un poco», respondió, tomando un sorbo de chocolate. «Tuve pesadillas». No pregunté sobre qué. No era necesario. «Tu padre vendrá esta mañana», dije, decidiendo que era mejor no prolongar la sorpresa. Elena dejó la taza sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. El chocolate se derramó ligeramente. «No quiero verlo». «Lo entiendo», respondí,
limpiando el pequeño derrame con un paño. Pero creo que es importante que hables con él, que le hagas todas las preguntas que necesites. ¿Para qué? ¿Para que me mienta más? Su voz temblaba ligeramente. No quiero sus excusas. Mateo apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. ¿Papá va a venir?, preguntó, captando solo el final de nuestra conversación. Asentí, sirviendo zumo en un vaso para él. Sí, esta mañana. A diferencia de su hermana, Mateo pareció aliviado. Bien, quiero preguntarle muchas cosas. El timbre sonó justo cuando estábamos terminando el desayuno. Los tres nos quedamos inmóviles, como animales sorprendidos por un cazador. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Yo abriré, dije finalmente, limpiándome las manos en un paño de cocina. Me dirigí hacia la puerta con pasos lentos, intentando prepararme mentalmente para ver a Carlos. ¿Cómo debía actuar? ¿Con ira? ¿Con frialdad? ¿Con una dignidad distante? No tuve tiempo de decidirlo. Abrí la puerta y me quedé paralizada. No era Carlos quien estaba en el rellano. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con un traje impecable y una expresión sombría que me resultó vagamente familiar. «¿Señora Lucía Mendoza?», preguntó con voz grave. «Sí», respondí, confundida. «¿Quién es usted?». «Antonio Salgado», se presentó, extendiendo una mano que no tomé. «Soy el padre de Raquel». El nombre cayó como una piedra en mi estómago. El padre de la mujer que había destruido mi matrimonio estaba en mi puerta, mirándome con una mezcla de vergüenza y determinación que no supe interpretar. «¿Qué hace usted aquí?», logré preguntar, mi voz más firme de lo que esperaba. Detrás de mí, sentí la presencia de Elena y Mateo, que se habían acercado silenciosamente al escuchar una voz desconocida. «Necesito hablar con usted», respondió Antonio, sus ojos desviándose brevemente hacia mis hijos. «Es importante. Se trata de su marido y de mi hija». Por un momento consideré cerrarle la puerta en la cara. ¿Qué podía querer este hombre de mí? ¿Acaso venía a defender a su hija, a justificar lo que me habían hecho? «Niños, por favor, vayan a sus habitaciones», dije sin volverme. «Pero mamá», comenzó Elena. «Por favor», repetí, esta vez girándome para mirarlos. «Solo será un momento». Intercambiaron una mirada y luego, reluctantes, se retiraron hacia el pasillo. Cuando escuché las puertas de sus habitaciones cerrarse, me volví hacia Antonio Salgado. «No tenemos nada de qué hablar», dije. «Su hija y mi marido han dejado bastante claro cuál es la situación». Antonio suspiró profundamente. «Le aseguro que entiendo perfectamente cómo se siente, y no estoy aquí para defender lo indefendible, pero hay cosas que usted necesita saber, cosas que podrían afectar no solo a su futuro, sino también al de sus hijos». Algo en su tono, en la gravedad de sus palabras, me hizo dudar. «¿A qué se refiere exactamente?». «¿Puedo pasar?», preguntó. «Lo que tengo que decirle no es para hablarlo en un pasillo». Dudé un momento más, pero finalmente me aparté para dejarlo entrar. Lo conduje hasta el salón, donde las mantas y almohadas de nuestra noche juntos seguían esparcidas por el suelo. Me apresuré a recogerlas, sintiendo una vergüenza irracional por este desorden ante un extraño. «No se preocupe», dijo como leyendo mis pensamientos. «Entiendo que están pasando por un momento difícil». Nos sentamos en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Antonio sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre y lo colocó sobre la mesa de centro. «Mi hija Raquel no es la primera», comenzó, sus ojos fijos en el sobre. «Su marido ha estado involucrado en situaciones similares antes. Lo sé porque me he tomado la molestia de investigarlo cuando supe de su relación con mi hija». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Carlos había tenido otras amantes? La idea me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo encajaba con pequeños detalles que había ignorado a lo largo de los años. Viajes de negocios que se alargaban sin explicación,
Llamadas a horas extrañas, cambios repentinos en su agenda. ¿Por qué debería creerle? Pregunté, más por orgullo que por verdadera duda. Antonio empujó el sobre hacia mí. Porque tengo pruebas. Y porque, a diferencia de su marido y mi hija, yo todavía creo en hacer lo correcto. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había fotografías, extractos bancarios, reservas de hotel a nombre de Carlos en fechas en las que supuestamente estaba en conferencias de abogados, y nombres, varios nombres de mujeres que no conocía. Carlos ha estado desviando dinero, explicó Antonio mientras yo revisaba los documentos. No solo del bufete donde trabaja, sino también de cuentas conjuntas que probablemente comparte con usted. Ha estado financiando un estilo de vida que no se corresponde con sus ingresos declarados. ¿Cómo ha conseguido todo esto?, pregunté, aturdida por la avalancha de información. Soy banquero jubilado, respondió simplemente, y tengo contactos que aún me deben favores. Cuando Raquel me presentó a Carlos hace unos meses, algo en él me pareció falso, demasiado perfecto, demasiado encantador. He visto ese tipo de hombres toda mi vida, señora Mendoza. Son depredadores en traje caro. La palabra depredadores resonó en mi mente. Carlos, mi Carlos, el padre de mis hijos, el hombre con el que había compartido 20 años de mi vida. ¿Un depredador? ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. ¿Por qué ahora? Antonio se pasó una mano por el rostro, repentinamente cansado. Porque anoche Raquel me llamó, eufórica, contándome sobre el romántico gesto de Carlos en el restaurante. Me describió la escena, cómo le entregó flores delante de usted y sus hijos. Y me di cuenta de que no podía seguir en silencio. Ese hombre no solo ha engañado aquí a su familia, señora Mendoza, también está engañando a mi hija. Y llegará un momento en que la descartará como ha hecho con las demás. El timbre volvió a sonar, sobresaltándonos a ambos. Esta vez, el sonido fue seguido por golpes fuertes en la puerta. «Lucía, que... ¡Abre la puerta, Gary! ¡Sé que estás ahí!» La voz de Carlos resonó desde el rellano. Antonio y yo nos miramos. Algo en la expresión del hombre cambió. Una mezcla de determinación y... ¿miedo? No esperaba que viniera tan pronto, murmuró, recogiendo rápidamente los documentos que había esparcido sobre la mesa. Tome, guarde esto, y tenga cuidado, señora Mendoza, su marido no es el hombre que usted cree. Los golpes en la puerta se intensificaron. Lucía, abre ahora mismo o usaré mis llaves. Me levanté con el corazón latiendo furiosamente contra mis costillas. Los documentos que Antonio me había mostrado ardían en mis manos como brasas. La verdad que contenían, aunque todavía no la había asimilado completamente, había cambiado algo fundamental en mi interior. «Quédese aquí», le dije a Antonio. «Yo abriré». Caminé hacia la puerta con los documentos ocultos bajo una revista que tomé apresuradamente de la mesa. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes, más demandantes. El Carlos que yo conocía, o creía conocer, nunca habría actuado así, golpeando una puerta como un energúmeno, gritando en un edificio donde los vecinos podían escuchar cada palabra. «¡Ya voy!», grité, ganando tiempo mientras trataba de calmar mi respiración acelerada. Cuando finalmente abrí la puerta, Carlos casi cayó dentro del apartamento. Su rostro estaba congestionado, con una mezcla de ira y algo más que no pude identificar inmediatamente. Olía ligeramente a alcohol a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «¿Por qué has tardado tanto?», exigió, pasando junto a mí sin esperar invitación. «¿Con quién estabas hablando?». «He oído voces». Su tono acusatorio me sorprendió. ¿Con qué derecho me interrogaba después de lo que había hecho? «Eso no es asunto tuyo», respondí, cerrando la puerta. «Ya no». Sus ojos recorrieron el pasillo,
deteniéndose en los zapatos de hombre que Antonio había dejado pulcramente junto a la entrada. Eran zapatos caros, de cuero italiano, el tipo que Carlos mismo usaba para impresionar a sus clientes. ¿Tienes visita?, preguntó, su voz peligrosamente baja. ¿Tan pronto, Lucía? ¿No esperaba esto de ti? La acusación implícita me dejó momentáneamente sin palabras. La audacia, la hipocresía absoluta de su insinuación era casi cómica. Casi. ¿Y qué esperabas exactamente, Carlos?, respondí, cuando recuperé la voz. ¿Que me quedara llorando por los rincones mientras tú construyes tu nueva vida con Raquel? El nombre de ella pareció alterarlo. Sus ojos se entrecerraron, y por un instante vi algo en ellos que nunca había notado antes. Un destello frío, calculador, que me hizo estremecer. ¿Dónde están los niños?, Pus preguntó abruptamente, cambiando de tema. Necesito hablar con ellos. Están en sus habitaciones, respondí. Pero antes de que los veas, tú y yo tenemos que hablar. Fue entonces cuando Antonio Salgado apareció en el pasillo, completamente vestido, y con una expresión serena que contrastaba con la tensión palpable entre Carlos y yo. «Buenos días, Montero», saludó Antonio con una formalidad gélida. El efecto de su presencia en Carlos fue instantáneo y dramático. El color abandonó su rostro y dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se movieron rápidamente entre Antonio y yo, tratando de entender qué estaba sucediendo. «Salgado, ¿qué demonios haces tú aquí?». La voz de Carlos apenas era un susurro. «He venido aquí a hablar con la señora Mendoza», respondió Antonio con calma. «Creo que merecía saber la verdad, toda la verdad, sobre el hombre con el que ha estado casada». Carlos se tambaleó ligeramente, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido repentinamente. Su confianza, aquella arrogancia con la que había entrado en nuestro hogar momentos antes, se evaporó por completo. Parecía un hombre al borde del colapso. «No tienes ningún derecho», comenzó Carlos, pero su voz carecía de convicción. «Esto es entre Lucía y yo». «Te equivocas», intervine, sorprendida por mi propia firmeza. «Esto es entre todos nosotros. Tú te encargaste de hacerlo público anoche, ¿recuerdas? Frente a nuestros hijos, frente a todo el restaurante». «Lucía, no entiendes», dijo Carlos, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Las cosas no son como parecen. Salgado tiene una vendetta personal contra mí. Cualquier cosa que te haya dicho es mentira». Lo interrumpí. «Es mentira que has tenido otras amantes antes de Raquel. ¿Es mentira que has estado desviando dinero? ¿Es mentira que has estado viviendo una doble vida durante años?». Cada pregunta parecía hundirlo más. Sus hombros, normalmente erguidos con esa confianza típica de abogado exitoso, se encorvaron visiblemente. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Elena nos sobresaltó a todos. Ella y Mateo estaban en el pasillo, atraídos por las voces alteradas. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión y miedo que me partió el corazón. «Nada, cariño», respondí automáticamente, intentando protegerlos. «El señor Salgado ya se iba y papá y yo necesitamos hablar a solas». «No», dijo Elena con una firmeza impropia de sus 15 años. «Estoy harta de que nos traten como si fuéramos demasiado pequeños para entender. Si esto nos afecta a todos, tenemos derecho a saber qué está pasando». Mateo asintió, situándose junto a su hermana en un gesto de solidaridad que me conmovió profundamente. Antonio miró a los niños con compasión. «Tiene razón, señora Mendoza. Quizás sea mejor que sepan la verdad ahora, por dolorosa que sea, que vivir con mentiras». Carlos pareció despertar de su estupor al ver a sus hijos. «Elena, Mateo, esto no tiene nada que ver con ustedes. Su madre y yo tenemos problemas, es cierto, pero eso no cambia lo que siento por ustedes». «¿Cómo anoche?», respondió Elena con una amargura que me sorprendió.
cuando nos humillaste delante de todo el mundo, cuando te fuiste con esa mujer sin ni siquiera despedirte de nosotros. Carlos se estremeció ante las palabras de su hija. Por primera vez parecía verdaderamente afectado, como si solo ahora comprendiera el daño que había causado. Yo no quería que fuera así, murmuró. Pero así fue, intervino Mateo, su voz pequeña pero clara. Y ni siquiera has dicho que lo sientes. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Carlos miró a sus hijos como si los viera realmente por primera vez, no como extensiones de sí mismo o de nuestro matrimonio, sino como personas independientes a las que había herido profundamente. «Lo siento», dijo finalmente, y por primera vez desde que entró en el apartamento pareció sincero. «Lo siento mucho». «No es suficiente», respondió Elena cruzándose de brazos. «Un lo siento no arregla lo que has hecho». «Tienes razón», admitió Carlos. Luego se volvió hacia Antonio. «¿Puedo hablar con mi familia a solas, por favor?» Antonio nos miró a todos, evaluando la situación. «¿Está bien eso para ti, Lucía?», preguntó, mostrando una preocupación que me conmovió. Asentí lentamente. «Sí, gracias por todo. Estaremos bien». Antonio recogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se detuvo junto a Carlos. «Haz lo correcto por una vez en tu vida, Montero», le dijo en voz baja pero lo suficientemente alto para que todos escucháramos. «Se lo debes». Cuando Antonio se marchó, los cuatro nos quedamos en un silencio incómodo. La dinámica familiar que había funcionado durante años se había alterado irrevocablemente, y ninguno de nosotros sabía exactamente cómo proceder. «Sentémonos», sugerí finalmente señalando hacia el salón. Nos acomodamos torpemente. Elena y Mateo en el sofá grande, Carlos en un sillón individual, y yo en una silla que arrastré desde el comedor. La distancia física entre nosotros reflejaba perfectamente la brecha emocional que ahora nos separaba. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. «El padre de Raquel», respondió Carlos antes de que yo pudiera hacerlo. «La mujer que conocieron anoche». «¿Y por qué estaba aquí?», insistió Elena. Miré a Carlos esperando que él respondería. Era su oportunidad de ser honesto, de comenzar a reparar el daño que había causado. Lo vi dudar, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros y la puerta, como si calculara la posibilidad de escapar. «Porque quería advertirnos sobre tu padre», respondí finalmente ante su silencio. «Porque hay cosas que no sabíamos sobre él». «Lucía, no creo que los niños necesiten saber», comenzó Carlos, pero lo interrumpí. «Sí, Carlos, lo necesitan. Necesitan entender que lo que pasó anoche no fue un simple arrebato romántico o una crisis de mediana edad. Fue el resultado de años de mentiras y engaños». Me volví hacia mis hijos, consciente de que lo que estaba a punto de decirles cambiaría para siempre la imagen que tenían de su padre. Pero ya no podía protegerlos de la verdad, por dolorosa que fuera. «Vuestro padre ha estado llevando una doble vida», dije con la mayor delicadeza posible. «Ha habido otras mujeres antes de Raquel, y ha estado desviando dinero para mantener ese estilo de vida». Carlos no negó mis palabras. Se hundió más en el sillón, su rostro una máscara de vergüenza y derrota. «¿Es verdad?», preguntó Elena directamente a su padre. «¿Todo este tiempo has estado mintiéndonos?». Carlos levantó la mirada lentamente. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, a construir una de esas defensas brillantes por las que era famoso en los tribunales. Pero entonces sus hombros se hundieron aún más. «Sí», admitió finalmente. «Es verdad». El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. Mateo comenzó a llorar silenciosamente, mientras Elena se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. «¿Por qué?», preguntó finalmente Mateo entre sollozos. «¿Por qué, papá?». Era la pregunta más simple y a la vez la más compleja.
¿Por qué alguien destruiría deliberadamente la vida que había construido? Lastimaría a las personas que supuestamente amaba. ¿Qué vacío intentaba llenar Carlos con sus mentiras y traiciones? No lo sé, respondió Carlos, y por primera vez parecía completamente sincero. Supongo que nunca me sentí suficiente. Siempre necesitaba más adrenalina, más admiración, más todo. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, insuficientes pero honestas por fin. No ofrecían consuelo, pero al menos nos daban un punto de partida, una base de verdad sobre la que quizás, algún día, podríamos construir algo nuevo. No un matrimonio restaurado, eso estaba más allá de cualquier posibilidad, pero tal vez una forma de coexistir, de ser padres juntos aunque separados. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, siempre práctica incluso en medio del caos emocional. Carlos me miró, buscando en mis ojos alguna señal de lo que debía decir. Por primera vez en nuestra relación, él parecía perdido, despojado de su habitual confianza y carisma. Ahora, respondí yo, empezamos de nuevo, todos nosotros.